Muy buenas para todos. En esta oportunidad les voy a explicar un ejemplo aplicando la ley de seno. Dice por acá, allá a la altura H del siguiente edificio, si observamos muy bien, se nos está formando un triángulo en donde este lado que tenemos aquí, aquí tenemos este ángulo, el ángulo de presión que mide 30 grados, tenemos el ángulo de elevación 40 grados. Tenemos también el lado de 20 metros, este que está acá, este lado del triángulo mide 20 metros, la parte más baja hasta la parte más alta del edificio. Mide 20 metros. Vamos allá a la altura H. Si nos damos cuenta, sacando los datos que tenemos acá en este problema, sacándolos acá abajito en este triángulo, observamos que se forma un triángulo, ojo, que no es rectángulo. Si observamos este triángulo no es rectángulo. Aquí tenemos la altura que comparte acá este lado, tenemos el ángulo de 40 grados, tenemos el ángulo de arriba 30 y tenemos el lado de 20 metros. Vamos a aplicar la ley de senos. Fíjense que no se forma ángulo recto, lo que les decía ahorita. Este ángulo de aquí no es rectángulo, es el mismo que está acá. Por tanto, no podemos aplicar ni la ley de senos, perdón, ni el teorema de Pitágoras, ni podemos aplicar las razones trigonométricas. Se hace necesario aplicar la ley de senos. Entonces, ¿qué nos dice la ley de senos? La ley de senos nos indica una proporción entre los lados y los senos de los ángulos opuestos a esos lados. Aquí tenemos 20 metros, el ángulo opuesto a 20 metros no lo tenemos, como lo podemos observar aquí. Lo primero que hacemos es colocarle letras. Cuando no tenemos los valores, le colocamos letras, cualquier letra, la letra del abecedario, vamos a ponerle X, este lado de acá abajo, y este vamos a colocarle, cuando se trata de ángulos, le colocamos letras del alfabeto griego. Aquí vamos a llamarle alfa. Entonces ya tenemos este triángulo, digamos que con los tres lados, el lado de 20, el lado X, el lado H, y los tres ángulos, el lado de 30, el ángulo de 40 y el ángulo alfa, que tampoco lo conocemos. Vamos a aplicar la ley de senos. En primera instancia sería el lado de 20 metros sobre el seno del ángulo opuesto a 20 metros. En este caso es alfa, entonces sería sobre seno de alfa. Usted puede comenzar con cualquier lado. En este caso empezamos con el lado de 20 metros sobre el seno del ángulo opuesto a 20, que es alfa. Vamos a continuar ahora con el lado H sobre el seno del ángulo opuesto a el lado H. En este caso sería sobre seno de 40. Entonces sería H sobre seno de 40 grados igual al otro lado, en este caso X, sobre seno del ángulo opuesto al lado de X, en este caso sería 30 grados. Tenemos por aquí 30 grados. Esa es la ley de senos. El lado sobre el seno del ángulo opuesto va a ser igual al otro lado sobre el seno del ángulo opuesto, igual al otro lado sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. Usted puede comenzar escribiendo cualquiera de los tres lados. Lo que sí es importante es colocar el seno del ángulo opuesto a ese lado. Aquí tenemos alfa, que es el ángulo opuesto a 20. Tenemos a 40, que es el ángulo opuesto a H. Y la idea es hallar H. Un momentico por aquí. Vamos a hallar H, pero para hallar H vamos a utilizar la primera igualdad. Esta es la H que vamos a utilizar, pero necesitamos encontrar primero al ángulo de alfa para utilizar la primera igualdad. Y para encontrar alfa, como ya tenemos los otros dos ángulos, hay una propiedad de los ángulos, de los triángulos, que nos dice que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo siempre vale 180 grados. Si aquí tenemos a 40 y tenemos a 30, vamos a sumar estos dos, los dos ángulos que me da el ejercicio, que es 40 y 30, y eso me da 70 grados, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto va a valer alfa? Lo que le falta 70 para llegar a 180 grados.
Entonces colocamos 180 grados menos 70 grados y eso me va a dar ¿cuánto? 110 grados. Esa resta de 180 menos 70 me da 110 y eso es lo que vale el ángulo alfa, utilizando la propiedad de que la suma de los tres ángulos siempre equivale a 180. Sumamos los dos que tenemos, que es 70, y entonces a 180 le quitamos 70 y nos da 110. Vamos a colocarlo aquí enseguida en la parte de arriba, en nuestra fórmula. Borramos acá. Y ahora sí vamos a utilizar la primera igualdad. El 20 metros sobre seno de 110 grados igual a h sobre seno de 40. No utilizo la segunda igualdad, el tercer término, porque tendríamos otra incógnita que es la x. Entonces utilizamos los dos primeros términos, o sea, la primera igualdad. Vamos a colocarla aquí nuevamente, 20 metros sobre seno de 110 grados igual a h sobre seno de 40 grados. Vamos ahora de aquí a hallar h. Fíjense que tenemos tres datos, nos falta un dato y vamos a multiplicar en x. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que nos indica que cuando tenemos dos fracciones iguales, el producto o la multiplicación en x también es igual. En este caso sería 20 metros por seno de 40 grados va a ser igual a el otro lado h sobre seno de 110 grados. Eso se multiplica en x porque es una igualdad de fracciones. Si las fracciones son iguales, entonces el producto en x también es igual. La idea es ahora dejar la h sola. Este seno de 110 lo tenemos que buscar la manera de cancelarlo. Eso es lo que se le llama cancelar o sí, pasarlo al otro lado, pero aplicando operaciones inversas. En este caso, si nos damos cuenta, seno de 110 grados está multiplicando. Lo que hacemos es dividir entre ese mismo valor y si lo hacemos de un lado, lo hacemos del otro lado. Dividimos entre seno de 110 para que nos quede la h sola del lado derecho. Seno de 110 entre seno de 110 se cancelaría porque es igual a 1, ¿cierto? Seno de 110 entre seno de 110 igual a 1. Si tú tienes una cantidad y se divide entre la misma cantidad, te da 1. Es lo que nosotros generalmente y comúnmente decimos que se cancela. Y nos queda simplemente la h del lado derecho, que es lo que queremos. Buscar la manera de que h quede sola. Entonces me quedaría del lado derecho h y del lado izquierdo me quedaría 20 metros por seno de 40 sobre seno de 110 grados. Aquí colocamos lo que me queda del lado izquierdo y buscamos ahora en la calculadora estos dos datos. Una calculadora científica, recordemos que estos son funciones trigonométricas, aparecen con la tecla de sin de 40 igual, y eso me queda 0,64. Utilizamos dos cifras decimales y hallamos seno de 110 y me da 0,93. Utilizando la calculadora tenemos estos datos. Ahora vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar 20 por 0,64 y eso me da 20 por 0,64, 12,8. La unidad metros, fíjense que aquí está la unidad, no nos podemos olvidar de ella. Colocamos el mismo valor abajo, 0,93, y eso igual a h. Es lo mismo colocarla a la derecha que colocarla a la izquierda. Y ahora vamos a dividir 12,8 entre 0,93 y eso me da 13,76 metros. Tenemos entonces que la altura de ese edificio es 13,76 metros utilizando la ley del seno